Hola, ¿qué tal? En este video se dará una breve introducción histórica a la teoría de control retroalimentado. Soy Rubén Velázquez y estás en espacio n-dimensional. Comenzamos. Pues bien, se puede comenzar diciendo que la retroalimentación es un mecanismo mediante el cual los sistemas mantienen su equilibrio, también conocido como homeostasis. Durante largos periodos de tiempo, la retroalimentación es la responsable de la evolución misma. Y también se puede definir como el uso de comparación o diferencia entre dos señales, la de salida y la de entrada. Es decir, que utilizamos la señal de salida para corregir su misma respuesta mediante el cambio en la señal de entrada. Por ejemplo, nosotros los seres humanos utilizamos la retroalimentación para corregir, por ejemplo, el modo o la trayectoria que seguimos al caminar, para controlar nuestro tono de voz, para observar las diferentes cosas o simplemente interactuar a través de nuestros sentidos con el medio que nos rodea. En resumen, podemos decir que la retroalimentación se define de manera general como el elemento, conexión o dispositivo que utiliza la medición de la respuesta en la salida para autorregularse mediante el cambio o ajuste de su entrada. En la naturaleza tenemos diferentes sistemas retroalimentados. Por ejemplo, el cuerpo humano regula su temperatura interna para poder mantener en buen funcionamiento sus órganos vitales. Otros ejemplos en la naturaleza tenemos el ciclo de vida y el ciclo del agua. De manera artificial también existen sistemas retroalimentados hechos por el hombre. Por ejemplo, aeronaves o automóviles que sean tripulados o no tripulados, satélites, robots, procesos industriales y casas inteligentes. A continuación, se darán algunos datos, fechas y nombres importantes que dieron forma a lo que hoy se conoce como la teoría del control. Desde el inicio de la ingeniería, el control existe de manera intuitiva. Desde la existencia, por ejemplo, del hombre, pasando por los griegos, los egipcios, los sumerios y todas las civilizaciones que han utilizado de alguna manera la automatización, indirectamente también utilizaban los principios de retroalimentación que después bautizamos o rebautizamos como el control. Sin embargo, vamos a iniciar desde la época, o vamos a adelantarnos en el tiempo, hasta la época de la Revolución Industrial, en donde se dio un auge en el cual era una gran necesidad del uso del control, solo que este se hacía a prueba y error. Por supuesto que con el paso del tiempo se fue mejorando, y entonces fue hasta el año de 1800 cuando se empezó a analizar la estabilidad de manera seria para los sistemas, es decir, cómo los sistemas seguían manteniendo su equilibrio a pesar de alterar de alguna manera sus entradas y sus salidas. En 1840 apareció un astrónomo inglés, A.D. Greenwich, el cual desarrolló un dispositivo que utilizaba el principio de retroalimentación para compensar la rotación de la Tierra y así poder grabar el movimiento de las estrellas, o más bien, para grabar las estrellas con respecto al movimiento de la Tierra. En 1868 Maxwell apareció para analizar la estabilidad linealizando ecuaciones no lineales, y entonces aparece lo que hoy en día se conoce como la ecuación característica. Con la ecuación característica aparecieron otros como Root, el cual estableció una técnica numérica para determinar cuándo un sistema era estable o no a través precisamente de las raíces de su ecuación característica. Luego, otros nombres importantes como Stodola establecieron lo que se conoce ahora como la constante de tiempo. Hurwitz, a su vez, de manera independiente a Root, también resolvió el problema de determinar la estabilidad a través de la ecuación característica, pero esta vez sin necesidad de recurrir al cálculo de sus raíces, sino por otro método. De ahí, la combinación de ambos métodos se conoce como la combinación o el método de Root-Hurwitz. Posteriormente, el ingeniero Heaviside introdujo el concepto que hoy conocemos como la función de transferencia, y esto dio sus inicios a lo que se conoce como el análisis en el dominio de la frecuencia. Aquí aparecieron nombres importantes como Laplace, Fourier y Cauchy entre los años 20 y 30. Posteriormente, en 1927, Black también
determinó cuál era la gran utilidad de la retroalimentación negativa como un cambio de fase en las frecuencias de los sistemas retroalimentados. En el 32, Nyquist introdujo su traza polar y con ello su criterio de estabilidad basado en el dominio de la frecuencia. Y luego también llegó Bode, el cual introdujo sus diagramas de fase y magnitud con respecto a la frecuencia e introdujo una función compleja para estudiar la estabilidad a través de lo que se conoce como margen de fase y margen de ganancia. Como ya se mencionó, la guerra aceleró el proceso de desarrollo de sistemas de control. Este se convirtió en una cuestión de vida o muerte. Los principales problemas a resolver fueron el control y navegación de buques de guerra. Los diseños entonces se volvieron más complejos y avanzados, de manera tal que se desarrollaron sensores especializados para cada uno de los lazos de control a lazo cerrado. Sperry, por ejemplo, inventó el giroscopio, el cual actualmente todavía se utiliza, pero en ese entonces se utilizó para la estabilización y dirección de barcos, submarinos y aeronaves. En el surgimiento de la teoría de control tenemos que mencionar lo siguiente. En 1922 apareció Minorski, quien introdujo su controlador de 3 términos, que actualmente conocemos como el controlador PID. Este permitía controlar la dirección de barcos, considerando también los efectos no lineales en los sistemas de lazo cerrado. Posteriormente, en 1934, apareció Heisen, el cual publicó la teoría de los servomecanismos, iniciando así de manera formal la teoría de control matemático y acuñando por primera vez la palabra servomecanismo. En 1940 se estableció el Instituto de Tecnología de Massachusetts, también conocido como el MIT, en el cual el laboratorio de radiación surgió la gran mayoría de los trabajos relacionados con la teoría del control. En 1941, en conjunto con el MIT, Hall reconoce el efecto nocivo de ruido de los sistemas de control y así aplicó la tecnología del dominio de la frecuencia para eliminar sus efectos en el diseño de un radar aerotransportado. En 1946 se diseñan controladores basados en el enfoque de la función de transferencia, los diagramas de bloques y métodos del dominio de la frecuencia. Es así que la teoría de control alcanza su madurez. En 1947, Nichols desarrolla su carta de Nichols para el diseño de sistemas retroalimentados. Y en el 1948, Evans presenta su lugar geométrico de las raíces, el cual proporciona una forma directa de ubicar los polos en lazo cerrado en el plano S. En 1950, los trabajos sobre el control se centraron principalmente en la obtención de características deseables en la respuesta del lazo cerrado, donde aparecen términos como el tiempo de subida, porcentaje de sobreimpulso, etc. Y en 1962, la teoría de control clásica alcanza esta madurez estableciendo una teoría matemática firme y técnicas de diseño para la ingeniería. Después de la Segunda Guerra Mundial, se considera como el periodo clásico de la teoría de control, o teoría de control clásica. Esto fue principalmente debido a la aparición de los primeros libros de texto. En ellos se presentaron herramientas sencillas de diseño que proporcionaban con gran intuición soluciones garantizadas para los problemas de control. Estas herramientas se aplicaron utilizando cálculos, ya sea manuales o con reglas de cálculo. Recordar que en aquel entonces no existían los cómputos o las máquinas computacionales, y en conjunto con técnicas gráficas era como se solucionaban estos problemas. La era moderna o posclásica es con la llegada de la era espacial, en donde se dejaron de lado las técnicas de control en el dominio de la frecuencia, y en su lugar se volvió a las técnicas de ecuaciones diferenciales en el dominio del tiempo. Recordar que en esta época aparecieron las computadoras, lo cual permitió desarrollarse al control de manera mucho más amplia en otros aspectos que antes no se podía con el modo clásico. La razón principal fue que el enfoque de la frecuencia solo se enfocaba en sistemas lineales invariantes en el tiempo con una entrada y una salida. Las técnicas gráficas no eran convenientes para aplicarse con múltiples entradas y múltiples salidas. Sin embargo, no todo estaba perdido para el control clásico, ya que se descubrieron otras aplicaciones adicionales. Por ejemplo, el diseño de controladores clásico tuvo éxito en algunos sistemas cuyas características eran no lineales, donde se utilizaron algunas técnicas de rechazo de perturbaciones y robustez
ante variaciones en los parámetros de sistemas y errores en las mediciones. También se encontraron técnicas clásicas que se pueden utilizar en versiones linealizadas de algunos sistemas no lineales, obteniéndose resultados bastante respetables, desde un punto de equilibrio sobre el cual el comportamiento del sistema era aproximadamente lineal. Y finalmente las técnicas de dominio de la frecuencia se aplicaron también a sistemas con no linealidades simples, utilizando el enfoque de función descriptiva basado en el criterio de Nyquist, primero por el polaco Gorstkowski y formalizado posteriormente por Kurderewicz. Con lo anterior podemos concluir que, si bien con el avance de la tecnología se tienen problemas más complejos y se tienen técnicas de control más complejas, se seguían teniendo o se siguen teniendo en la actualidad problemas que se pueden resolver con la filosofía de control clásica, la cual nos indica que de manera natural esta se puede expresar en el dominio de la frecuencia. Se aplica principalmente a sistemas lineales invariantes en el tiempo o sus derivados con respecto a los casos no lineales ya mencionados, y que es posible extender precisamente esta aplicación utilizando estos métodos de linealización. La descripción en frecuencia de la magnitud y ángulo de fase son necesarias para el diseño de controladores utilizando los métodos de Nyquist y Bode. La respuesta en frecuencia también se puede medir de manera experimental y en consecuencia la función de transferencia también se puede estimar. Para el diseño del lugar geométrico de las raíces es necesaria la función de transferencia. Y el diagrama de bloques es una herramienta ampliamente utilizada para determinar las funciones de transferencia de los sistemas compuestos. Una descripción exacta de la dinámica interna del sistema no es necesaria para el diseño clásico, es decir, solo basta con conocer el comportamiento entrada-salida de los sistemas. Otra de las cosas que se pueden deducir de la filosofía de control clásico es que el diseño se puede realizar a mano utilizando técnicas gráficas. Estos métodos proporcionan una gran intuición y permiten al diseñador una amplia gama de posibilidades, y es por ello que los sistemas de control resultantes no son únicos y la realización o diseño de un controlador se vuelve un arte. Un sistema real tiene perturbaciones y ruido en las mediciones y en consecuencia no se puede describir de manera exacta mediante su modelo matemático. La teoría de control clásica proporciona para el diseñador de sistemas de control sistemas robustos ante estas perturbaciones, ofreciendo un rendimiento aceptable a lazo cerrado aún en presencia de estas perturbaciones. El diseño robusto se lleva a cabo utilizando nociones como el margen de ganancia y el margen de fase, y en la estructura de control generalmente se utilizan compensadores simples como el PID, como los compensadores adelanto-atraso o con filtros derivativos. Los efectos de tales filtros en los diagramas de Nyquist y Bode se pueden entender de manera sencilla, de modo que se puede seleccionar una estructura de compensador adecuada. Una vez diseñado el compensador, este se puede sintonizar en línea. Otro de los conceptos fundamentales en el control clásico es la capacidad de describir las propiedades del lazo cerrado en términos de propiedades del lazo abierto, que son conocidas o fáciles de medir. Por ejemplo, los diagramas de Nyquist y Bode y lugar de las raíces están en términos de la función de transferencia del lazo abierto. Y nuevamente, las propiedades de rechazo de perturbaciones del lazo cerrado y el error en estado estacionario se pueden describir en términos de la diferencia y sensibilidad de la retroalimentación. Finalmente, se puede concluir que el control clásico en la actualidad no está muerto. A pesar de sus limitaciones, las técnicas de control clásico se siguen utilizando ampliamente. Existe una gran cantidad de aplicaciones que requieren el control de lazos simples todavía, como el control de movimiento, control de temperatura, nivel, presión, etc. Todos aquellos en los que se necesite un lazo cerrado simple. Asimismo, existe un amplio número de aplicaciones e investigación que todavía explota al máximo el uso y comparación de los métodos de control clásico. Y finalmente existen también diversos dispositivos de medición y acondicionamiento de señales que todavía utilizan como principio de funcionamiento la retroalimentación y la regulación clásica. Pues bien, por mi parte esto ha sido todo. Agradezco de antemano la atención brindada a este video. Muchas gracias. Por cierto, si te ha gustado este video
o cualquier otro de mi canal, no olvides por favor hacer clic en me gusta y suscribirte para seguir generando más contenido sobre este y otros temas relacionados con el control. Muchas gracias.